Cadena SER. La radio. Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jo en el minuto de comienzo de este episodio 4 de la temporada de Play Basket. Nos ponemos delante de este podcast cuando aún seguimos impactados por la tragedia de la Dana en Valencia y en Albacete. Somos un podcast de básquet, diréis vosotros, pero sobre todo somos personas las que lo hacemos y no podemos ni debemos olvidar a las otras personas que durante meses algunas, años otras y toda la vida muchas van a padecer lo ocurrido en los últimos días. A mí me queda más que la duda razonable si el deporte en global tenía sentido este pasado fin de semana, y el baloncesto en particular. Los que defienden el sí me expresan teorías que van desde por qué el deporte o el básquet tienen que parar y, por ejemplo, el cine y el teatro o las cafeterías no. Es que hay gente que vive de esto, dicen otros. No cabe sino en el calendario si esto se para, apuntan algunos. Todas son opiniones que leemos en las redes sociales cuando otros pensamos que estos días estamos para poco jugar. A los que hablan de por qué el básquet sí y, por ejemplo, el cine no, mi respuesta es que el baloncesto es lúdico y se transmite, y esa transmisión lo hace más público, y el mezclar en la imagen la tragedia y el disfrute a mí se me hacía raro y hasta en ocasiones obsceno este pasado fin de semana. A los que defienden la economía y la recaudación de fondos a través del baloncesto, les diríamos que nadie se arruina por un partido sin jugar y que los fondos se han demostrado que se pueden recaudar por la propia solidaridad de la gente sin que sea imprescindible el deporte como mediador. Es decir, que sin jugar las canchas abiertas para donar hubieran sido el mismo efecto. Y lo del calendario, bueno, lo del calendario me tiene frito. Es que como si no cabe la jornada luego, que creo que no habrá equipo alguno que se quejara de que le falte un partido si no tuviera encaje, y si lo hubiera quedaría mundial y eternamente retratado ese equipo. Pero bueno, todo siguió más o menos su curso, excepto en el Levante todo se jugó, la vida sigue, dicen los más, pero hacer de menos las cosas graves de la vida nos insensibiliza, y nos hace peores, en mi opinión. Eso sí, una vez que los que mandaban en esto decidieron jugar, pues lo vamos a contar. Eso sí, va nuestro afecto cercano a todos los que mientras algunos jugaban, ellos lloraban. Y ahora darle al play, que empieza Play Basket. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10, Jordan a drive, hangs, fires, yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness! It's time for me to make a move, and I know what I gotta do. Play Basket con Francisco José Delgado. Cadenaser.com. Aquí empezamos, espero un rato de buen podcast. Estáis en el episodio 4 de la 16ª temporada de Play Basket, así que como decimos siempre, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Nos resulta complicadete esta semana hablar de baloncesto, o solo de baloncesto en este podcast, y lo que viene va a ser una mezcla obvia de la tragedia que vive nuestro país y el baloncesto, que no ha sido ajeno a ello en algunos aspectos, y que en otros, bueno, pues la verdad, ha pasado de largo o ha pasado un poquito de puntillas. Obviamente este finde no ha habido baloncesto en ningún equipo valenciano, ni doméstico ni europeo. Valencia Basket ha usado sus instalaciones para ayudar a todo el que lo necesitó en algún momento a través de la alquería con los efectos de la Dana, y a nivel individual y colectivo, pues, ¿qué os voy a decir? Cientos de trabajadores, desde jugadores y jugadores hasta técnicos, pasando por currantes de a pie del club y de distintos clubes del baloncesto, ayudaron en la tragedia. Eso hizo que no hubiera partido ni de ACB, ni de Eurocup, ni de Liga Femenina, ni de Euroliga para los equipos masculinos ni femeninos en Valencia. Y es que la Dana, pues podemos decirlo, nos ha tocado la moral a muchos y lo personal a algunos, que agradecen los apoyos in situ de muchos, los gestos de muchísimos y el recuerdo de otros. La Federación dona la recaudación de los partidos de baloncesto de las ventanas de los próximos días. Muchos equipos han puesto parte de sus pabellones para donar alimentos y bienes no perecederos de primera necesidad para ayudar por la tragedia. Ha habido minutos de silencio y solidaridad por tonelada. Por ejemplo, el entrenador de Toronto Raptors, desde la NBA y con su pasado de residir en España, se acordaban desde un partido de lo que estaba pasando Valencia, Darko Rajakovic, que ha hecho que seguro que ya nos caigan mejor los Raptors este año. Mensajes hay en muchos sitios del mundo. Un minuto de silencio espontáneo en París antes de jugar la Euroliga contra Baskonia, minuto del club, insisto, por las víctimas de la tragedia. Como digo, no se ha jugado en el Levante, tendría que haberse jugado un Valencia-La Laguna-Tenerife, en donde, claro, Chus Vidorreta, el entrenador visitante con pasado local, y Joan Sastre y también Aaron Dornekan con pasado taronja, dejaron este mensaje a los que muchos más luego se sumaron. Quiero enviar mi solidaridad y la de todo el baloncesto y la sociedad tinerfeña a la Comunidad Valenciana y en concreto a todas las víctimas
y miles de afectados por la terrible dana que está asolando Valencia y todos los alrededores y toda su comunidad durante los últimos días. He vivido en primera persona esta tragedia, porque aunque no me ha afectado ni a mí ni a ninguno de los amigos que dejé en Valencia, sí que afecta a una zona que conozco muy bien porque atravesaba prácticamente todos los días cuando me dirigía a la Fonteta. También mostrar mi absoluto apoyo a todas y cuantas decisiones se tomen en apoyo a esas víctimas y a todas sus familias, y mucho ánimo y mucha fuerza para todos los valencianos. Queremos mandar nuestro apoyo a todos los afectados por la terrible catástrofe de la Dana. Queremos mandaros un fuerte abrazo a todos, muchos ánimos y estamos con vosotros. Anís Valencia. Un abrazo para ellos y Anís Valencia. Os soy sincero, podríamos hacer un especial de horas sobre esto. No lo vamos a hacer, pero también os digo que no vamos a pasar de lado por algo que nos toca a todos y afecta a muchos. Lasso, Lakovic, Ponsarnau, Peñarroya, Chus Mateo y Sito Alonso, por quedarnos en el paso de los banquillos y en las opiniones, estuvieron con el foco este pasado fin de semana, no en el baloncesto, sino en lo importante. También es bueno recordar que hay cosas más importantes en la vida que el básquet y animar a toda la gente del País Valencià, que eso lo están pasando muy mal, ha sido muy duro, muchas familias han tenido muchas pérdidas y bueno, pues seguro que ellos nos van a dar una lección de cómo levantarse después de un golpe tan duro como el que han vivido. Sí, el bàsquet passa evidentment a un segon terme amb la tragèdia que ha passat a la comunitat valenciana, a València, una terra amb la que vaig estar un any i que em van acollir molt bé. Enviar el condol a les famílies de les víctimes i tota la força del món als afectats per aquest terrible dana, ¿no? Para mandar un mensaje de ánimo a la comunidad valenciana y bueno, desde luego nuestro corazón está con las víctimas, sin duda ninguna. Ha sido una terrible desgracia lo que ha sucedido. Esto no deja de ser un partido de baloncesto. Nosotros nos preocupamos muchísimo por lo que nos pasa dentro de este mundo del baloncesto. Si ganamos, si perdemos, todos son problemas. Y luego nos paramos a pensar y realmente lo que es importante o lo que realmente es importante es que nos ayudamos un poco entre todos, un poquito más, que seamos capaces de estar con las víctimas en ese momento que es tan duro, y nosotros lo nuestro, pues aunque tengamos problemas, son cosas muy pequeñas. Pero yo creo que a mí se me emociona la piel de gallina cuando la gente está colaborando con todos los desastres que están pasando, y para mí no me lo quito de la cabeza toda esa gente que está ayudando y hay que pensar mucho en ello. Por eso hoy es un partido en el que tenemos que dar un esfuerzo máximo también por ellos, para que la gente que esté viéndolo, animarles y que sea un buen partido. A ese mensaje de ánimo y apoyo nos unimos y va a ser un poco la zona por la que pivote esta semana esta edición de Play Basket. Obviamente también vamos a cumplir con el baloncesto puro y su información y su opinión, que también es nuestra obligación. Por ejemplo, tenemos la primera semana y media de la NBA en marcha con una noticia que acabamos de conocer según estamos grabando este podcast, y es que el entrenador de San Antonio, Greg Popovich, va a causar baja de forma indefinida por sus problemas de salud. Lo publica San Sharania en Estados Unidos, que es un periodista de muchísimo prestigio, y tal y como lo publica él, os lo contamos nosotros. En esta primera semana también tenemos a Aldama como protagonista, a los Caps de Calde con un 7-0 de comienzo y a LeBron y Bronny que de vez en cuando juegan juntos. Y tenemos a los Bucks de Anteto en caída libre y a Embiid en un altercado muy feo
con un periodista con el que llegó a las manos. Aunque el periodista, la verdad, no estuvo corto en las críticas en su columna, en la que nombraba al hermano fallecido del jugador de los Sixers y su hijo como motivos por los que no estaba en forma, el pívot americano. Hablaba de que cuando jugaba en Embiid con los Sixers debería el equipo devolver al aficionado el pago de las entradas. En fin, que el jugador se pasó, pero que el periodismo no está exento de tontos, eso también. Además, en la ACB no quedan invictos porque un gran Manresa palizó al líder Unicaja 109-69. Y la otra noticia es que un Real Madrid en cuadro, porque estaba muy en cuadro, ganó su primer encuentro fuera de casa de la temporada en la dificilísima cancha de UCAM Murcia, y lo ganó por muchísimos puntos de diferencia, por 20. Y ojo a la situación de Baskonia, que con un 2-4 es 14º en la Liga ACB. Y en la Euroliga, bueno, pues en la Euroliga venimos de una semana muy mala para el Real Madrid, otras 2 derrotas fuera de casa, una lesión de Musa que tiene como mínimo para un mes, y en los despachos del Real Madrid seguimos de siesta o de fiesta, que no sabemos exactamente muy bien de qué. El Madrid está obligado a fichar, ha perdido este verano 1000 oportunidades de refuerzos, como se ha visto un poco en lo que han fichado otros, y ha perdido esta semana a Lonnie Walker IV, que interesaba, y que ante la lentitud y no sé si la falta de dinero se lo ha levantado Zalgiris. Así que no están, digamos, muy hábiles esta temporada en los refuerzos en el Real Madrid en los despachos. Por cierto, Baskonia y Barça estuvieron un poco mejor en la Euroliga y sacaron una victoria de 2 posibles en la doble jornada intersemanal. Y tras informar, pues apoyar y empatizar. Ahora momento charla, que este próximo rato nos va a llevar a Valencia con el jugador de baloncesto, yo diría, más importante que ha dado esa comunidad en la historia. Ahora os cuento y él nos cuenta. Os juro que esta entrevista estaba programada en la cabeza del equipo de antemano, no me dejará mentir Marta Casas, pero ahora la entrevista tiene doble sentido, porque os vamos a llevar a Valencia, el lugar en donde en realidad estamos todos entre una cosa y otra, unos de manera física y otro con otra gente con la cabeza. Os llevo a Valencia con el jugador más importante de aquella tierra, que anunció este pasado verano su retirada, pero es que además todo lo ocurrido en los últimos días nos hace que le queramos preguntar por cómo lo ha vivido desde dentro, cómo están él y los suyos, y cómo está esa tierra. Víctor Claver, muy buenas. Hola, buenas. Gracias por estar. Oye, ¿cómo estás? Y no es una pregunta de estas que se hacen por hacer, Víctor. Bueno, yo bien, mi familia bien también. No vivimos en la zona afectada, pero bueno, conocemos a mucha gente, tenemos amigos y familia allí y bueno, pues muy preocupados y bueno, lamentándolo mucho. Y ahora pues intentando ayudar en lo que podemos. Interpreto que tienes alguno de tus cercanos, de tus amigos afectados por lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que todo el mundo en Valencia, ciudad, conoce a alguien allí. Ha sido una zona muy grande la que ha sido afectada, muy cerca de Valencia ciudad y bueno, es parte al final del área metropolitana donde mucha gente va a trabajar, mucha gente de hecho le pilló desplazándose de vuelta a casa, entonces pues bueno, ha sido una tragedia. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro, Víctor? ¿Dónde te pilló el comienzo? ¿Cómo te ibas enterando de la magnitud de toda la tragedia? Pues mira, a mí me pilló volviendo de Madrid, me pilló en el AVE. Y pasando Cuenca pues ya nos paramos y estuve toda la tarde prácticamente en el AVE esperando a ver las opciones que había. Al final volví a Madrid y tuve la suerte de poder coger un avión el miércoles a las 7 de la mañana para volar a Valencia y poder estar con mi familia, que es lo que más quería en ese momento, ¿no? Cuando empecé a ver vídeos, pues lo típico, ¿no? Te metes en Twitter a ver todo lo que está pasando y bueno, lo primero que hice fue llamar a mi familia a ver cómo estaban y luego hacer todo lo que está en mi mano para poder estar con ellos y sé que hay gente que iba en ese tren que se tuvo que quedar en Madrid y ha estado muchos días sin poder volver, así que bueno, afortunado de haber podido llegar a casa sin problemas. Esos momentos primeros son de desesperación cuando te vas dando cuenta de que no estamos ante una gota fría de estas que pasan de vez en cuando, sino ante una catástrofe, ¿no? Sí. Eso fue lo peor, ¿no? Que al principio pues impactan las imágenes de, bueno, pues un puente que se cae, pues bueno, pues eso al final pues son consecuencias, pero no tan graves como las que ha habido y
y las que se están sufriendo, ¿no? De gente que ha perdido todo, gente que ha perdido la vida y bueno, familias que han perdido todo en lo que habían invertido durante toda su vida y que estaba ahí, ¿no? Y que se ha ido con esta tragedia. Uh-huh. Es una zona que está muy cerca de donde tú resides. Supongo que es una zona que conoces muy bien y que ahora debe ser como, no sé, otro planeta por las imágenes que te llegan, ¿no? Sí, yo la verdad que no he estado, no he ido in situ a la zona, pero he hablado con muchos amigos que han estado allí y bueno, pues por lo que me dicen es peor vivirlo que lo que se ve, ¿no? Es mucho peor, no solo peor, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ayudarles en todo lo que podamos. Yo lo he intentado hacer desde lejos, haciendo donaciones, hablando con gente. Me ha preguntado mucha gente del mundo del baloncesto y me siguen preguntando cómo poder ayudar. Entonces, pues intentando hacer todo lo que está en mi mano para poner mi granito de arena y poco a poco pues ir ayudando a toda esta gente. Te he visto en redes ayudar con información, además de lo que tú dices de las donaciones, de puntos de ayuda, de profesionales que se ponen a disposición de Valencia, de vuestra gente. Yo creo que desde dentro ese montonazo de solidaridad ha debido ser lo más gratificante, ¿no? Que ojalá no hubiéramos tenido que tirar de solidaridad, pero una vez que se pasa la tragedia, el saber que tenéis tanta gente detrás, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, evidentemente desde fuera, hablo a nivel deportivo, pues todos los clubes que durante este fin de semana se han volcado, han hecho también sus aportaciones a nivel material y luego también pues la gente que es el primer día sin pensarse dos veces y sin conocer a nadie se fue a ayudar en lo que pudieran en la zona afectada, ¿no? Yo creo que esa imagen vale más que mil palabras, ¿no? Toda la gente que se fue para allá, incluso sin cumplir con las medidas de higiene o de las precauciones que hacían falta, eso fue lo de menos, ¿no? Y yo creo que eso indica la solidaridad de todos para, en un caso así, que la gente no se lo piensa dos veces y va para allá. Yo estoy a 300 kilómetros, pero bueno, quiero decir, como periodista he escuchado, Víctor, 1000 testimonios, he visto 1000 cosas, cada uno tiene un impacto en la cabeza que yo creo que no olvidará. El mío, lo reconozco, fue en el primer momento de la tragedia, en una llamada en hora 25 con Aimar Bretos, de una gente que estaba encima de un camión diciendo que eran 9 y que le vinieran a rescatar porque estaba subiendo el agua y había gente mayor. De todo lo que has visto tú, de todo lo que has vivido, de todo lo que has oído, ¿hay algo que no vayas a olvidar jamás? Bueno, van contando historias y poco a poco nos iremos enterando de más. Pero bueno, tampoco quiero hablar de ello, ¿no? Yo creo que es una tragedia en sí. Cada familia va a tener la suya, cada familia va a tener su historia. Y bueno, yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que poder recuperar la normalidad, entre comillas, ¿no? Porque todas esas familias nunca van a volver a la normalidad, pero sí que bueno, intentar recuperar su vida en la medida de lo posible, y por eso digo que no solo la ayuda que necesitan ahora para limpiar sus casas y sus negocios y salir adelante y sobrevivir, sino la ayuda que van a necesitar durante meses. Y yo creo que ahí es donde es importante que todos seamos conscientes que no es solo ahora, que es muy bonito ir a donar, pero hacerlo durante mucho tiempo porque lo van a necesitar. Es algo que no va a marcar un año, Víctor. Es algo que va a marcar, ¿tú dirías una generación de valencianos? Sí, valencianos, incluso a nivel nacional, ¿no? Yo creo que bueno, está viniendo gente también de otras ciudades a ayudar. Tenemos amigos que están viniendo, están recogiendo las donaciones en otras ciudades y están preguntando dónde pueden venir, dónde pueden ayudar. Entonces yo creo que bueno, es una tragedia, es lo malo de todo esto, pero sí que puede ser un punto de inflexión para
para todo lo demás, ¿no? De la gente, que es la conciencia colectiva, ¿no?, que puede haber de ayudarnos los unos a los otros para salir adelante. Tú eres, como hemos dicho, nuestro emblema un poco del baloncesto en Valencia. Bueno, un poco no. Para mí eres el emblema del baloncesto valenciano. Tú lo vives dentro, Víctor. Tú que lo vives, ¿qué podemos hacer los demás para ayudaros? ¿Qué necesitáis? ¿Qué sería lo que demandaríais desde dentro y que a lo mejor desde fuera estamos un poco también colapsados y no vemos? Bueno, ahora mismo la verdad que hay mucha información, ¿no? Yo creo que incluso estamos saturando las redes de información, pero también porque todos queremos ayudar. Pero yo creo que lo importante es eso, que no se olvide, ¿no? Que ahora evidentemente todo el mundo está muy volcado, pero pasará un tiempo, pasarán las Navidades, que todo el mundo se juntará con su familia y demás, y de aquí unos meses nadie se acordará, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que seamos muy conscientes que esta gente necesita mucho tiempo, ¿no? Y que todo el mundo que está ayudando ahora siga haciéndolo durante mucho tiempo. La última, que es quizás la más jorobada, pero bueno, como esa sensación existe, te la hago. Hay una sensación que en algunos momentos ha habido descoordinación, falta de alerta temprana. Te pregunto como persona que lo vive desde allí y de lo que te han contado. ¿Lo habéis sentido? ¿Tú lo sentiste? ¿Lo habéis sentido así? ¿El qué, perdona? Y que si sentíais que en un principio había descoordinación, que hubo como falta de avisos al principio, quiero decir que eso es una cosa que solo vosotros sabéis. Nosotros podemos intuir, pero vosotros desde dentro, ¿cómo lo sentís? Sí, yo creo que faltó tener ese estado de alarma, ¿no? De la que yo ese día no estuve en Valencia, entonces pues no sé cuál es la sensación o si pudiese haber avisado antes. Sí que, por ejemplo, pues nosotros llamamos a la guardería de mi hijo porque nos habían avisado, entonces llamamos para ver si podíamos ir un poco antes, pero bueno, estábamos en Valencia, tampoco en las zonas, ¿no? Entonces, bueno, quizás si me hubiese avisado antes, pues seguramente pues mucha gente habría hecho lo propio, se habría quedado en casa y hubiésemos evitado una tragedia tan grande como la que ha sido. Víctor, tenemos pendiente una entrevista de baloncesto, ¿vale? Te lo juro que en la cabeza hace una semana era la que teníamos. Y con esa deuda nos vamos a quedar. Pero creo que hoy era momento de preguntarte sobre esto y sobre todo de trasladar desde aquí toda nuestra solidaridad, que no es la de este programa, es la de toda la gente que nos escucha hacia el pueblo valenciano, ¿vale? Muchas gracias. Queda pendiente. Un abrazo muy grande. Estamos pendientes. Un abrazo a todos. Gracias. A través de Víctor Claver... mandamos el afecto, el abrazo y el apoyo a todos los que están sufriendo esos efectos de la DANA. Estamos con ellos y toda la ayuda que seamos capaces de enviar la gente del básquet, o mejor la gente, estoy seguro de que va a ser bienvenida. Porque la gente del básquet, durante los últimos días, como contábamos, ha tratado de ceder su sitio a la gente que lo ha pasado mal. Y en este caso, lo de ceder su sitio es tan textual como lo que ha hecho Valencia Basket con la Alquería, que es el lugar de entrenamiento, la casa de la cantera del equipo Che. Alberto Chiret es el director de comunicación de Valencia Basket, ha estado en primera línea de todo muchos días. Hola Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, cansados, agotados, pero afortunados. Nos sentimos afortunados de estar en posición de poder ayudar lo más mínimo con todo lo que se está viviendo. Cualquier esfuerzo parece poca cosa en comparación a todo lo que hay que hacer. Y desde luego es mucho y va a hacer falta mucha ayuda durante mucho tiempo. Es obligatorio, creo, para todos que tengamos muy presente esto en los próximos meses, porque al final, al principio, parece que sea más fácil volcarse a ayudar, pero los daños que ha causado la DANA en Valencia van a tardar mucho tiempo, por desgracia, en revertirse. Alberto, te lo digo como lo siento, estar en la primera línea de ayuda es lo más duro después de sufrir los efectos. ¿Qué has visto estos días? Porque has tenido que ver muchísimas cosas. Bueno, sí, hemos visto muchas historias, como bien vosotros habéis contado, y un poco en general los medios os habéis hecho eco. En la Alquería pues tuvimos uno de los centros en Valencia, en los que albergábamos a la gente que se quedaba sin casa o que no tenía esa casa a la que volver porque el acceso estaba destruido, y la verdad es que sobre todo esas primeras horas fueron terroríficas, porque llega mucha gente que no sabe nada de su familia, llega mucha gente que ha perdido en el agua a familiares o amigos o a conocidos que prácticamente cogía de la mano y se le escapaban. Ha habido muchos niños pequeños que no sabían
la situación que estaban viviendo y bueno, pues intentábamos que estuvieran lo más entretenidos posible. Gente, pues eso, que no tenía forma posible de contactar con desaparecidos y de poder confirmar que estaban bien, o gente que incluso, pues eso, lo había perdido todo y no sabía cómo iba a retomar su vida con normalidad después de todo esto. Es muy difícil mantenerse entero, porque además, pues eso, ellos necesitan un poco, a medida que se van dando cuenta de todo lo que ocurre, la magnitud de lo que va a significar esto en cuanto a cambio total en la vida de todas las zonas afectadas, y cuando lo hacen, pues es muy difícil ser un hombre en el que apoyarse, porque pocos argumentos encuentras para consolar a nadie. Ha sido una situación terrorífica y desde luego yo desde aquí aprovecho la ocasión para, igual que pasaba en la alquería, que había especialistas para tratar a cualquier persona que lo necesitara con atención psicológica, que todos los afectados, que más que menos, tengan muy presente esta oportunidad, porque aunque cueste un poco hablar de ello al principio, va a hacer falta mucha ayuda psicológica de especialistas para que, bueno, pues poco a poco la gente vaya asimilando todo lo que esto significa. Estoy contigo al 100%. Oye, habrá miles a lo mejor exagerado, pero cientos de historias que has vivido en primera persona que no vas a olvidar. ¿Nos cuentas una? Es decir, una que digas, madre de mía, o sea, pero, es decir, por lo que sea, quiero decir, que te haya calado para bien o tristemente para mal, para lo que tú quieras. Bueno, es muy difícil quedarse solo con una historia, y tampoco quiero en exceso personalizar, pero sin contar ningún nombre y por ponerte algún ejemplo. Yo mismo estaba trabajando en recepción en la instalación, porque así un poco también podía ir saliendo y entrando y atenderos a los medios que estabais ahí también en la puerta durante todo el tiempo, cuando llegó una mujer que estaba embarazada porque se había puesto de parto, era su segundo hijo, no sabía de dónde estaba, intuía que su marido, porque vivían en un tercero, podía estar bien junto con su otro hijo pequeño de aproximadamente 2-3 años, pero no había tenido comunicación con ellos en 2 días, se había puesto de parto, y bueno, tenía que ser derivada rápidamente al hospital y le iba a tocar ser madre, como después he podido confirmar, porque pude hablar con ella después de que diera luz y había salido todo bien, totalmente sola en ese sentido, y sin tener la confirmación de cómo estaba su otro hijo, cómo estaba su marido. Bueno, no es ni desde luego la historia más grave, pero... y hay muchas más que son totalmente desalentadoras y terroríficas. Insisto, creo que incluso no es bueno adentrarnos mucho más en algunas de ellas, por no desmoralizar aún más, pero desde luego son casos de todo tipo, historias que bueno, pues te tocan el corazón, y al final, como te decía, cualquier esfuerzo parece pequeño para intentar que estén lo mejor posible dentro de lo que cabe. No, que dentro de la tragedia también se abra la vida, por lo menos es una imagen bonita que nos llena de esperanza. Nos decía Víctor Claver que había habido muchos compañeros que le habían llamado a él para ver cómo podían ayudar. A vosotros como club, como Valencia Basket, os ha llamado, ¿habéis sentido la solidaridad también del baloncesto, del deporte en esas primeras y en las siguientes horas? Muchísimo, totalmente. Y desde aquí también, en nombre del club, transmitir ese agradecimiento a todos. Nos hemos sentido muy respaldados. Son muchísimos los ejemplos, muchos los clubes que nos han llamado para intentar estar presentes, ayudar de cualquier forma posible. Muchos los puntos de recogida de recursos que se han establecido en otras ciudades, muchos los homenajes, por supuesto, que se ha querido hacer de alguna forma a todas las víctimas, a las familias afectadas, e incluso a toda la gente que está yendo a ayudar a la zona cero, a los pueblos constantemente desde que sucediera la tragedia. Y la verdad es que en ese sentido nos hemos sentido totalmente respaldados, acompañados, y estamos seguros de que así va a seguir siendo en las próximas ocasiones, a medida que se empiece a retomar también de nuevo la rutina deportiva, porque por mucho que esto siga, porque hay cosas que bueno, pues que tienen que seguir y que no se pueden parar eternamente, vamos a estar siempre teniendo en la cabeza a los afectados y como principal objetivo siempre poder ayudarles en todo lo posible. Así que cada partido, cada ocasión que se dé en el futuro va a ser una ocasión de haga redundancia también de visibilizar todo esto, de que la gente lo siga teniendo muy presente en la cabeza siempre, y estamos seguros de que ahí vamos a poder contar con la ayuda de todos los clubes, instituciones y gente que a título personal dentro del mundo del baloncesto y de otros deportes se ha dirigido a nosotros para así hacérnoslo saber. Te juro que se me acumulan las preguntas. Estaba pensando y escuchándote de los primeros momentos que decías que fueron terribles. En el momento álgido, ¿cuánta gente pudo haber en la alquería, Alberto?
La primera noche sé que se alojaron allí más de 200 personas. Bueno, pues eso, a medida que íbamos montando un poco, improvisando el dispositivo y dotándolo de colchones, de recursos básicos de higiene, de alimentación, iban llegando cada vez más gente y teníamos que ir incrementando esa cantidad de recursos, gracias también a todas las empresas colaboradoras de nuestro entorno, trabajadores que allí estaban, hemos podido ir solventándolo, pero la verdad es que esa primera noche fueron más de 200, luego 180, 190 la segunda, y por fortuna poco a poco hemos podido ir reduciendo ese número porque la gente podía ir volviendo a sus pueblos, a sus casas, iba encontrando ese punto en el que quedarse y bueno, pues aquellos que no tenían hogar, al final las instituciones han determinado que sea otro centro en el que se acaben alojando, pero más de 200 personas esa primera noche y luego ese número se fue reduciendo poco a poco los 3-4 días siguientes. Pero ahora creo que la Alquería también sigue apoyando desde el punto de vista logístico, que sois de alguna manera tarea logística del ejército, ¿no? Sí, bueno, desde anoche, esta misma mañana ya hemos empezado a alojar a distintas unidades militares que se han ido trasladando hasta aquí. Tenemos capacidad porque se va a montar una especie de campamento dentro de la instalación, también con cocinas, con salas, con todo lo que necesiten para que puedan desarrollar su labor. Entonces, bueno, esta mañana ya teníamos por ahí diversas unidades, van a seguir llegando en los próximos días, en las próximas horas. Tenemos capacidad para hasta 300 unidades poder alojar, o sea que bueno, sí, ahora ha cambiado un poco esa función de alojar a la gente por la función de alojar a esas unidades que tienen que servir para ayudar en la zona cero, ayudar a los pueblos afectados e intentar que cuanto antes se vaya reordenando un poco la situación. Me queda una deportiva y una personal. Te voy a hacer una deportiva porque tengo que hacerla. Sé que se aplazaron los partidos de la semana pasada, tanto de Eurocup como de la Liga CB. Esta semana, a ver cómo lo digo, ¿retomáis la actividad normal, entre comillas, de alguna manera? Quiero decir, ¿vuestros partidos siguen programados, Alberto? Bueno, de momento el primero que tenemos en el horizonte es el miércoles, partido de Eurocup que jugamos fuera en Grecia. Y sí que sigue programado. Nosotros, después de analizar la situación, no hemos solicitado el aplazamiento porque pensamos que el equipo esté aquí, por desgracia, no va a cambiar mucho la situación y en cambio sí que es una ocasión para visibilizar de nuevo pues todo lo que está ocurriendo en Valencia, homenajear una vez más a las víctimas. También el propio club que nos recibe, el Aris, está llevando a cabo distintas iniciativas para que todo el mundo pues eso se conciencie también fuera de la ciudad, tenga muy presente lo que ha pasado aquí, lo necesaria que es la ayuda y que va a ser en los próximos meses, y queremos reenfocar un poco el objetivo cuando te toca asumir cierta normalidad, porque tampoco todo se puede detener en ese calendario deportivo, para que cada partido, cada cita que tengamos que no se pueda anular o recalcular, en ese aspecto sea una ocasión que aprovechemos para visibilizar pues toda la tragedia, la desgracia, la ayuda que se necesita, y siempre poniendo el foco en que lo primero es eso y lo segundo es el baloncesto, por mucho que se juegue un partido. Vale. Y la última es de compañero a compañero. En los últimos 5 días, ¿cuánto has comido y cuánto has dormido? Bueno, pues muy poquito, la verdad, muy poquito. Primero porque cuando, incluso no sé si a ti te pasa, pero yo, por lo menos a mí a título personal y a muchos conocidos les pasa, cuando tienes que descansar sí o sí, porque sabes que tienes que aprovechar las horas de descanso, esa misma presión de aprovecharlo a veces te impide dormir, ¿no? Entonces los pocos ratos que tienes intentas descansar, pero tienes la cabeza en otro sitio, pensando cosas, pensando en la situación que hemos vivido, en cómo podría haber afectado a ciertos conocidos, en cómo ha afectado a muchas familias, en cómo pues en cómo están los pueblos, ¿no? Cuando tienes tú mismo la oportunidad, nosotros cuando finalizamos la labor en la Alquería, el día siguiente nos fuimos muchos de nosotros a la zona cero, también a quitar fango, a quitar lodo de los pueblos, de las casas, de los bajos que necesitan esa ayuda en muchísimas manos de forma permanente, y la verdad es que cuando te metes allí y ves la situación, empatizas con ellos más que nunca y es apocalíptico, es una sensación indescriptible y la verdad es que bueno, pues te refuerza en la idea de que descansar es lo de menos y cualquier acción que se pueda llevar a cabo se va a quedar corta.
Desde luego que sí. Descansar es lo de menos, comer en ocasiones es lo de menos, al lado de la magnitud de la tragedia de los demás, pero yo te digo que en la segunda línea, donde estáis vosotros, que es la línea de al lado de los que sufren, también es importante cuidaros, y hay que cuidar a los cuidadores, y en este caso vosotros sois los cuidadores de los que lo han pasado peor. Así que la solidaridad va, obviamente, en primera persona a los que han perdido todo o han perdido a muchos, y en segunda a todos vosotros que estáis cuidando de los que lo han perdido todo. Así que desde aquí, desde Play Basket, pero que no es un sentimiento solo nuestro, sino de la gente que estamos alrededor, aunque estemos lejos, os expresamos todo nuestro apoyo, todo nuestro afecto y todas nuestras ganas de colaborar, ¿vale? Muchas gracias por el seguimiento, por la atención, por la ayuda y nada, aprovechar de nuevo la ocasión para reiterar esas condolencias por parte del club a todas las víctimas, a las familias de los afectados y trasladar una vez más nuestro apoyo, nuestro ánimo, nuestra fuerza para intentar que la situación pues poco a poco se vaya arreglando dentro de lo posible. Alberto, gracias por estar. Un abrazo a vosotros. Es difícil, no voy a llenar yo de palabras que pueden resultar vacías un minuto, solo digo que hay que estar en estos instantes y que el baloncesto valenciano ha estado. Y nosotros lo contamos y trasladamos de palabra, y os digo que alguno también en primera línea lo ha hecho, la ayuda a Valencia. Seguiremos atentos al horror y también a la ayuda, no solo en el presente, sino en el futuro de todo lo que están pasando los valencianos. Y ahora seguimos con el baloncesto, en la dinámica, entre comillas, más o menos normal de este podcast. Vamos con lo que nos queda más cercano y es de competición doméstica, aunque hoy también vamos a parar un poquito en el análisis del europeo, que ya le hemos dado un poquito menos de bola en el arranque de la temporada. Llegamos al capítulo 4 del Play, empieza a ser normal un poco que miremos también a la Euroliga. Pero antes voy a saludar y voy a hacer una pregunta, ¿vale? Las dos cosas. Javier Saisó, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Compañero del diario A, Ricardo González, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Y compañero del diario El País, Faustino Sáez, buenas tardes. Gracias. Voy a pediros opinión sobre si vosotros pensáis que se ha hecho bien en jugarse la jornada de ACB este finde con la tragedia o el gesto Xavi era haberlo parado todo. Y aquí llevo todo el día preguntando a diversos compañeros sobre diversos deportes y tengo opiniones de todo tipo, pero quiero escuchar la vuestra también sobre el básquet. Bueno, yo sinceramente tengo sensaciones encontradas, diferentes, ¿no? Es decir, por un lado creo que es absolutamente lógico y normal que en lo que es el área de influencia de los equipos valencianos y tal, o en otras zonas de España donde la Dana ha golpeado, pues que no se juegue. Pero también creo que a veces el deporte, el espectáculo, ayuda un poco a desconectar, ¿no? Es decir, los que nos gusta la información o la gente en general, ¿no? Y recibir, cuando recibes un impacto tan grande de noticias de este tipo y en todo momento ves gente sufriendo y tal, pues a lo mejor ir a ver un partido de baloncesto, un partido de fútbol, pero en este caso de baloncesto, pues no es malo del todo, ¿no? Es decir, por tanto, yo lo dejaría al 50%. No sería radical en el sentido de no se tiene que jugar. Creo que a veces el deporte también, bajo mi punto de vista, puede ayudar, lo pongo entre comillas, sí. a que la gente, si no es del ámbito donde, en este caso Valencia y otros sitios, pues se pueda hacer. Por tanto, lo dejaría yo en un 50%. Richie, ¿tú qué piensas? Sí, yo pienso parecido. Además, escuchaba antes a Meana y por un lado piensas, bueno, si se para pues está justificado y además es entendible porque puede ser que haya jugadores que no les apetezca jugar, ¿no? Como el caso de futbolistas que había, supongo que en jugadores de baloncesto pasaría lo mismo, pero yo creo que tiene que ser un poco una cosa de consenso, ¿no? Que se hable entre clubes, jugadores, y luego por otro lado también lo que decías, Aiso, evidentemente te puede ayudar a desconectar, y luego pues no sé, la imagen en Murcia, ¿no? Con la afición de Murcia levantando esas pancartas con todos los pueblos, con no sé, los minutos de silencio. Yo creo que eso también a la gente que está allí lo puede ver, de alguna manera le reconforta, ¿no? Entonces yo creo que
una decisión de suspender tiene que ser también un poco por consenso y ver qué opinan los jugadores, los clubs y ver la situación. Yo la verdad es que no sabría qué decidir. Afortunadamente no soy directivo. Faust, ¿y a ti qué te parece? A mí me parece que no se debía haber disputado y que el deporte profesional va camino de generar cada día más desafecto con la gente, porque yo ayer tuve que apagar el carrusel, soy oyente asiduo y no me pedía el cuerpo estar escuchando hablar sobre lo bien que tira el fuera de juego el Barça o sobre la derrota de Unicaja. No me apetecía, no estaba para eso. Y me parece que el deporte profesional también tiene que dejar espacio al silencio y a la reflexión, más allá de lo que hablaban Ricardo y Xavi, que yo estoy de acuerdo, que el deporte también es desconexión y que hay tiempo para eso, pero es que ni siquiera me da la sensación de que se juegue por eso, sino es que se juega porque el calendario se ha convertido en una cosa voraz, porque no hay tiempo que perder, porque no se pueden aplazar jornadas, pase lo que pase y se caiga el mundo, y me parece que eso a medio y largo plazo va a generar un afecto en la gente cada vez mayor. Y decía el otro día Alfredo Relaño, y me parece simbólico, ya ni siquiera los minutos de silencio duran un minuto y son de silencio. Y me parece que esta jornada era para el silencio y para la reflexión, y no se debería haber jugado en ninguna categoría, ni del deporte aficionado ni del deporte profesional. Me gusta reflexionar y poder escuchar a gente sensata y con las opiniones de todos poder construir mejor. Por cierto, Xavi, con respecto a las lluvias, con respecto a la Dana, a esta hora que grabamos este podcast, tenemos al Joventut de Badalona esperando a poder salir para jugar su partido de la Eurocup, con un retraso, obviamente, por las lluvias que han caído en Barcelona, pero de muchas horas, ¿no? Sí. Ellos tenían que haber salido un poco más tarde de las 10 de la mañana. Y ahí siguen en este momento. Son las 6 cuando grabamos esto, así que imagina. Exactamente, siguen ahí, han pasado el día en el aeropuerto. La verdad es que el aeropuerto de Barcelona ha sufrido hoy un caos importante con la lluvia esta mañana, hoy lunes mañana. Y bueno, pues ahí se han quedado. Recordemos que la Peña juega este martes en Trento a las 8. Su idea era, que no va a poder ser, poder entrenar esta tarde, pero hay que decir que ellos tenían luego a su llegada 3 horas y media de autobús hasta llegar a Trento. Por tanto, claro, eso hace que la Peña, en el mejor de los casos, vamos a ver cómo acaba toda la película, pueda llegar de noche a su hotel y pues mañana por la mañana hacer un poquito de tiro como mucho. Eso si todo va bien, claro. No, lo tendrán que pasar al miércoles del partido, así que o el pasarlo al miércoles, claro. No les va a quedar más narices. Bueno, lo europeo y lo español. Hoy vamos así un poco más raros que en un episodio normal, pero bueno, como se jugó y se ha jugado y hay actualidad, también quiero contar. En lo europeo, Richie, ¿tú alucinas viendo en la Euroliga ahora mismo al Zalgiris líder? Es decir, ¿te sorprende ver a los lituanos mandando con un equipo apañado, pero muy local, con muchos lituanos, digamos? Sí, un poco sí. Hombre. Yo pensaba que el Zalgiris iba a ser un aspirante, ¿no?, a posible revelación, pero claro, una cosa es ser la revelación y otra cosa es ser el líder, ¿no?, y dominar la competición, ¿no? Y la verdad es que, bueno, Trincheri llegó el año pasado, encajó las piezas y ahora el equipo va con un tiro. Y ojo que han fichado a Lonnie Walker, que es un jugador de enorme talento y que le puede dar otro salto más de calidad, la verdad. La verdad es que da gusto ver jugar a los lituanos y con el empuje que tienen en casa, ¿no?, con el Zalgiris Arena siempre lleno y tal, pues los partidos de casa no tienen, son un equipo muy potente, ¿no?, muy difícil de batir y no sé, yo no veo al Zalgiris acabando líder, la verdad, si me preguntas por una predicción final, pero la verdad es que va a estar ahí peleando y bueno, de vez en cuando una sorpresa en Final Four, que se mete un equipo de estos, ¿no?, como pasó con la etapa de Jasikevičius también, que se coló ahí y acabó siendo tercero, pues le viene muy bien a la competición. No tengo un juego más perverso que ese de preguntarte si ves al Zalgiris líder, pero eso para después, es lo último. Faust, Virtus Bolonia 1-6, Milán 2-5. ¿Están los italianos peor incluso que nosotros? Que no nos consuela, pero que no sé, Mirotic y Messina echarán las muelas seguro, ¿eh?
Sí, es verdad que, bueno, casos como Armani, que afrontaba una reconstrucción, podía pasar, pero sí, no es el mejor momento para el baloncesto italiano, y sobre todo vemos el caso de Armani, desplomes absolutamente incomprensibles en determinados partidos, proyectos que no terminan de arrancar. Es verdad que han perdido jugadores muy solemnes en los últimos tiempos, ¿no? Como la salida del Chacho en su momento, de Kyle Hines, cuando volvieron a retomar esa senda que les devolvió a la Final Four, pero no pasa por sus mejores días, más allá de que yo creo que la foto parcial de la Euroliga ahora es un poco un trampantojo de equipos que están verdaderamente mal, de otros que saben que esto es un recorrido maratoniano y que queda mucho y no hay por qué sprintar desde el inicio, de otros que por urgencia sí necesitan demostrar desde el minuto 1, y mezclando todo ese batiburrillo, pues al final hay equipos que les encuentras mucho más abajo de lo que esperabas o mucho más arriba, pero que esto es francamente cambiante, aunque en el caso que me preguntabas de los italianos yo creo que es claramente tendencia e inercia, y no creo que sea fácil de romper. Vale, va el juego perverso, va para los tres, pero voy a empezar por Xavi. Ahora mismo la Final Four sería Zalgiris, Panathinaikos, Barça y Fenerbahce. ¿Cuántos de esos 4 estarán en la pelea final, Xavi? ¿Cuántos? No digo que nombres, te digo que nombres un número de los 4. Yo de los 4, en este momento, 2. Creo que 2 van a estar en la Final Four. Vale, tú, Ricardo, ¿cuántos ves de los 4 que están en la Final Four? 1 o 2. 1 o 2. ¿Y tú, Faust? Yo 1. 1, vale. Para que veáis, es decir, para que veáis cómo, quiero decir, las cosas pueden cambiar y en la cabeza de todos están los cambios. Por cierto, Xavi, de la Final Four de la sede, ¿tú sabes algo? Bueno, lo que puedo decir es que de Barcelona, o sea, que era uno de los sitios que parecía que estaba claro, Barcelona se ha caído al 99%, porque, yo hablé directamente con el regidor de deportes, con David Escudé, que es el hombre que lleva siempre estos temas en Barcelona, por parte del ayuntamiento, claro. Sí. Y él me dijo que Barcelona no iba a entrar en una subasta, que ellos ya habían enviado la oferta a la Euroliga, y que lo que no podían es entrar en una subasta con una ciudad o un país que paga 25 millones, ¿no? Es decir, por una Final Four. Por tanto, Barcelona no, y la Euroliga en este momento yo creo que está a la espera de mi opinión, de saber si Belgrado puede volver a ser sede, si Dubái o Abu Dhabi, un país de estos, de los petrodólares, al final acaba pagando esos 25 millones por temporada con una oferta de 3 años. Recordemos que Berlín costó 7, es decir, la última. Y entonces ahí sí un poco está la situación, pero Barcelona, ya digo, a un 99,9 no lo va a organizar. Pero chicos, Faust, Richie, estamos a 4 de noviembre, es raro, vamos, raro. Estoy por decir que es inédito que no se conozca la sede de la siguiente Final Four, Sí, debería conocerse, la verdad. Yo creo que le da un poco más de seriedad a la competición, ¿no? Empezar sin saber dónde vas a acabar jugándote el título, por mucho que haya muchos temas sobre la mesa y circunstancias complicadas, pero yo creo que debería saberse, sí. Vale, para Faust le voy a dejar la del ACB, que han pasado muchas cosas. Ha pasado que un Real Madrid en cuadro ganó a Lucas Murcia, pero sobre todo que Manresa se acabó con la imbatibilidad de Unicaja, pero de paliza. Sí, sorprende sobre todo ese marcador. Hablaba Ivonne Navarro que elogiaba, ¿no?, a Manresa por su nivel de acierto, pero también hablaba del nivel de energía, de deseo, de intensidad, ¿no? Y yo creo que en eso fue en lo que sorprendieron a Unicaja, que además se va a tener que acostumbrar, si no se ha acostumbrado ya, a que le esperen en las canchas como esperan a Madrid y Barça, ¿no? Porque eso también, conforme sube tu nivel, también sube la exigencia que te vas a encontrar cuando vas a canchas en las que todo el mundo espera ganar a Unicaja como partido del año, igual que pasa con Madrid y Barcelona, y claramente fue el resultado más destacado de la jornada, porque pasar de parecer una máquina perfecta, imbatible, a caer zarandeado de esa manera sorprende. Y luego
sorprende mucho también y habla muy bien del nivel y de la igualdad que haya 8 equipos que están a 2 triunfos del liderato y a 2 derrotas del descenso. Sí, sí. O sea, esa foto de la clasificación que te deja, pues como decíamos, un poco de Euroliga también, ¿no? A Baskonia por debajo de lo esperado, a Lleida por encima de lo esperado, pero en general lo que refleja es una igualdad grandísima y los equipos, yo creo que ejemplos como Casa de Monzaragoza, que intentan hacerse fuertes en casa como paso principal para asentarse, y luego ya lo que puedas rascar fuera de casa que te pueda hacer subir o bajar en la tabla, ¿no? Pero la igualdad es máxima en este inicio de la competición. Está en la CB como cuando yo me hago sándwiches en mi sandwichera, que está comprimida ahí, al final dices, no sabemos qué va a salir de ahí, sí, cómo saldrá el sándwich. Marta Casas, agenda de la semana, ¿qué citas debe saber la gente así importantes en todas las competiciones buenas? Bueno, pues por encima, en la Euroliga llegamos ya a la jornada número 8, antes de otra doble jornada que se va a jugar la semana que viene. El jueves el Olimpia Milán Real Madrid a las 8:30, los blancos que buscan su primera victoria fuera de casa en Europa después de ganar en Murcia, y el viernes misma hora 8:30 ese Barça Baskonia, tercero contra octavo, los blaugranas tras caer contra Olympiacos, los vitorianos tras hacerlo contra el París. En la Eurocup la jornada número 7, el martes en principio 5 de noviembre se va a jugar el Trento Juventud de Badalona, con esos problemas en el viaje de los catalanes que comentábamos, si no se pasaría a jugar el miércoles, y el miércoles día 6 se va a jugar el Aris Valencia Basket, no está previsto, como nos contaba antes Alberto Chilet, que se aplace o se suspenda ni nada por el estilo. Partido a las 7 de la tarde y desde las 9 de la noche el Gran Canaria Wolves. En la Champions la cuarta semana, miércoles a las 5 de la tarde el Unicaja, líder del grupo B, frente al Petkim Sport a las 5 de la tarde. Lo digo 2 veces, a las 5 de la tarde. A las 5. Insisto, sí, a las 5. Miércoles a las 8 el FMP UCAM Murcia, tercero contra segundo del grupo H. Y ya mirando el fin de semana, como siempre, el sábado 9 destacamos el Baxi Manresa Covirán Granada o el Juventud de Badalona Unicaja, y el domingo el Real Madrid Dreamland Gran Canaria, con los dos equipos empatados con 4 victorias y 2 derrotas. Pues nada, la semana que viene estamos aquí para hacer el análisis. Javier Saisó, Faustino Sáez, Ricardo González, muchísimas gracias por el ratito. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Y ahora se viene en la NBA la voz de ya. En la NBA vamos a vivir esta semana como llegamos hasta los 10-12 partidos en las franquicias, y ahora mismo la cosa está con los Caps como equipo muy mandón, los Bucks como, digamos, muy en crisis, con protagonismo español lo mismo hasta inesperado y con lesiones de importancia y declaraciones de importancia, como las del entrenador de los Celtics pidiendo que vuelvan las peleas. Bueno, vamos a ordenar el tráfico de la NBA, que como veis tenemos atasco. Compañero de Movistar Plus, José Ajero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues de peleas tengo la de Embiid con un periodista muy crítico, así como para empezar. Es decir, que peleas hay. Sí, se veía venir, ¿no? Un periodista del Philadelphia Inquirer que en un artículo diciendo que no volvía a jugar, que no sé qué, que no sé cuánto, cita a su hijo y cita a su hermano muerto, y entonces pues Embiid da una rueda de prensa el día anterior a los problemas, este periodista no está, y cuando se le encuentra, pues al día siguiente o en el siguiente partido, pues le zarandea un poco, le tienen que separar. La respuesta de Embiid, lamentable. Que el periodista haya metido la pata también es lamentable, pero ya no se puede justificar de ninguna manera una agresión de un deportista a ningún periodista, porque le guste o no le guste. Así que investigación abierta por la NBA y por los Sixers. Yo espero que le caiga sanción y que el periódico, si considera que de verdad la información no ha sido dañina o algo por el estilo, pues que tome también cartas en el asunto. Pero de justicieros ya está el mundo lleno, no necesitamos más. Totalmente, injustificable la actitud de Embiid, y al principio lo he dicho, y que no se me moleste nadie, tontos hay en todas las profesiones. Eso también. Por eso, clarísimamente. Eso también. Hablando de peleas, en el Hornets Celtics ya hubo una pelea en el centro de la cancha entre Grant Williams y Jason Tatum, ¿eh? O sea... Pues no la acabo de ver porque, como diría mi madre, que Dios no quiso. Total. Porque se iba Jason Tatum, querían parar el contraataque, estaba el partido todavía en el aire, y Grant Williams, su super amigo, le metió un caderazo. Yo lo vi en directo y dije, ¿este hombre? ¿Qué le pasa? Le metió un caderazo. De hecho fue de las pocas veces que después de una revisión es flagrante uno y a la calle directo. Y eso obligó en rueda de prensa a hablar a todos los protagonistas, y fue más chula el entrenador que dijo que se echan de menos este tipo de faltas. Es cierto que es una falta que parece de otros años, de otros
poco tiempo, pero es una falta muy dura y que ahora es sancionable. No pasó nada porque Tatum se levantó y se fue directamente a la línea, y luego en rueda de prensa, a la línea de tiros libres, y luego en rueda de prensa sí habló Jaylen Brown de la falta, pero bueno, criticando un poquito la actitud de Grant Williams. Pero hay que recordar que Grant Williams ha sido una parte muy importante de este equipo, que es todavía considerado un hermano tanto para Tatum como para Brown, y entre ellos pues clarificaron un poco el aire, y el propio Grant Williams después del partido, horas después del partido, dijo que aquello de que es mi perro y yo me encargo de hablar con él. Y además se dio la casualidad de que los equipos jugaron en 24 horas en la misma cancha. O sea, hubo un Charlotte-Boston en 24 horas. Afortunadamente la cosa no pasó de mayores. Oye, no. Según estamos grabando, hemos sabido que ha publicado Sans Charania que Greg Popovich causa baja de forma indefinida por problemas de salud con San Antonio. Quiero decir que esto es de hace nada, y supongo que no has tenido tampoco mucho tiempo ni tú ni nadie. Pero Paco Jola, eso ya se sabía del sábado. A mí me preocupa bastante. Son 75 años, un hombre ya bastante mayor. Nunca es que haya tenido problemas de salud, pero es que el sábado dejó de entrenar porque se encontraba mal. Entonces, esas pruebas de que se encontraba mal, poniéndome en lo peor, se le han hecho ahora, se han clarificado ahora, y de momento no va a estar en la gira con el equipo que juega contra Clippers esta noche y contra Houston 2 días después. De momento no está en esa gira, pero bueno, también puede ser simplemente por precaución. No me encuentro mal, puede ser a lo mejor una gripe fuerte que tenga, y entonces no hay ninguna necesidad de que el señor se monte en un avión y se vaya 4 días a Los Ángeles. Ojalá sea así. Oye, temas deportivos, los Caps 7-0. El potencial de este equipo siempre estuvo ahí. Y es verdad que han comenzado como un tiro. ¿Les ves algún pero? Bueno, pues que los equipos cojan velocidad de crucero, algunos de los más importantes, y ya está. Y vamos a ver la evolución de Evan Mobley. Pero bueno, tienen buena pinta. Es lo mismo más o menos que el año pasado. Y está bien, ¿no? Yo pude ver ese partido contra Milwaukee. El último que juegan, que tengo bien de jugar un back-to-back y les cuesta a Dios y ayuda sacar el partido, y al final lo acaban sacando. Pero bien, el equipo en su defensa te voy a decir que tampoco me ha parecido ver, por lo menos en ese partido y en el anterior no estuvo Donovan Mitchell a tope, pero bueno, que tienen buena pinta, están bien armados, y a lo mejor se les puede hacer la temporada un poco larga porque la rotación es un poco corta, pero están bien entrenados y juegan como un conjunto, y encima tienen pues las excelencias tanto de Mitchell como de Evan Mobley, que lo está haciendo muy bien, de James Garland. Vale, pues te iba a hacer una pregunta, pero te voy a hacer una pregunta sobre la pregunta. ¿En qué momento te tengo que preguntar por quién ves favorito para el In-Tournament? ¿Espero? Bueno, pues es que yo veo a los Lakers bastante bien, ¿eh? ¿Otra vez? No, todavía no, pero vamos a esperar un poquito. Déjame que vea un poquito 2 semanas, más, semana y media. Sí, porque vale. Indiana que le tiene ganas, también le he visto ahí un poco de aquella manera. Vamos a verlo. Los Knicks también están bien. Ayer lo pensé cuando viendo el calendario de Brooklyn, que tenían que jugar a final de mes contra Brooklyn ya en el partido de in-season. Me gustó. Vale, voy a esperar todavía un poco. Pero te voy a preguntar por los que no veo tan bien, ¿vale? Entre Bucks y Sixers, ¿quién te parece que va a pasar lo peor y por qué se ven en estas? Bueno, primero, Filadelfia está metido en esto porque Embiid no ha jugado un partido, y es posible que en la madrugada del lunes al martes lo haga Paul George por primera vez, entonces tienen todavía el margen de mejora de que sus 2 mega estrellas no están jugando. Y lo de Milwaukee es que es un auténtico descalzaperros, te diría DJ Jiménez, porque es que no están funcionando. El otro día, en la primera parte, 7 triples, precisamente el partido contra Cleveland, 7 triples de Damian Lillard, parece que lo tienen hecho, Giannis anotando a destajo y bajo demanda, ¿no? Cuando él quería, y no fueron capaces de sacar el partido en la segunda mitad. Y es un 1-5, es un récord muy feo que se une a unas malas sensaciones del año pasado y a un Doc Rivers que no ha sido ni mucho menos la solución a los problemas de este equipo. Vale, ahora vienen los dos de los nuestros, pero antes te voy a preguntar por uno casi de los nuestros. Domantas Sabonis ha superado a Larry Bird en triples dobles, es el 10º en la clasificación y el 5º en activo. Sinceramente, los datos son una pasada. Son una pasada, y al final este chico, ya sabes, primero diremos, bueno, no puede ser Larry Bird, tampoco es su padre de bueno, pues mientras seguimos diciendo que no es tan bueno como tal, no para de arrasar. Mira, yo esta pasada temporada de Liga Endesa le pude entrevistar en Málaga y me puse a echar cuentas, y era el jugador con más dobles, el jugador con más triples dobles, el jugador que había cogido más rebotes, el que había anotado, y decías, pero esto es verdad, tuve que checar varias veces los datos, porque hice una búsqueda rápida
Wikipedia y fui a la Wikipedia, no fui a tampoco, y dije, pues paso a la Wikipedia que puede estar mal. Me fui a la NBA y efectivamente, o sea, que mientras debatimos lo bueno que es y el apetito... Y lo comparamos, sí. Pues se va acumulando. Si nos escucha, por favor, decirle que tenemos muchas ganas de hablar con él, ¿vale? Que llevamos tiempo... Con ese castellano tan bueno que habla. Que sí, que tenemos muchas ganas de hablar con él, que llevamos tiempo pensando en él, pero que no llegamos del todo. Entonces, si él nos escucha y se pone en contacto con nosotros, encantados de poder charlar un rato. Además vamos a charlar y a pasarlo bien. Que sí, que es así. Jordi Fernández en los Nets. Yo pensaba que la temporada iba a ser de récord negativo bestial y tiene al equipo al 50% en el récord. Tiene el equipo al 50% y el equipo, bueno, va a tardar un pelín en coger, pero el equipo es un drama con lo que tiene, pero poquito a poco va a ir cogiendo su forma. Tiene que sacar partidos importantes, como el otro día contra Detroit, porque esa es su liga, ¿no? Pero yo no le veo de momento para ser un equipo de los críticos en estado crítico en el este, tiene cosas para agarrarse, pero tampoco le veo más para adelante, más que vaya mucho para arriba. No sé si va a poder llegar a playoff, pero también te digo una cosa, ahora resulta que está todo lleno de equipos que quieren hacer traspasos y que ellos forman parte de muchos traspasos, y sabemos que Brooklyn, por su situación geográfica, por la calidad del equipo, por la cancha, suele ser buen destino para agentes libres. El último nombre para agentes libres, para traspasos, perdón, y jugadores que quieran jugar allí. El último nombre que sonaba era el de Kuminga. Ostras, buena cosa. El de Kuminga con Warriors, así que vamos a ver si son capaces de superar eso. Ya sea de hacerse con un y lo van a hacer bien. De Santi Aldama digo, otra semana buena en la oficina, ¿eh? Otra semana buena en la oficina, que cuando no le entran los tiros, pues se pone a rebotear. Total. Y todavía firma, me parece que hace un 13-12, un 10-13 o algo por el estilo. 11-13, sí, creo. 11-13, pero es que iba con... Te lo digo porque estuve viendo el partido, y en la primera parte estaba con 8 puntos y 10 rebotes. Bueno, pues ya lo hemos dicho. Conoce la liga, conoce el baloncesto americano y sabe que cuando no entran los tiros puede hacer otras muchas cosas porque tiene buenos centímetros y además y buen básquetbol IQ, y además es que el equipo está funcionando, tiene prácticamente a todos los jugadores a tope y él sigue incrustado ahí en la rotación y aportando bastante. Tengo 3 temas, pero no me entran los 3, es una pena, así que te voy a dar a elegir, ¿vale? Retirada camiseta de Vince Carter, los escultores de la NBA y la estatua de Wade, o las elecciones a la presidencia de Estados Unidos si los son anti o pro Trump. Elige el que quieras y desarrolla un pelo. Las elecciones en los Estados Unidos, todos están siendo pro Kamala, hay muy poquitos pro Trump. De hecho yo no te diría que prácticamente ninguno ha alzado la voz, pero nos tenemos que quedar con el último apoyo de LeBron James y de Curry a última hora diciendo que sí. Además hemos vuelto a ver en las camisetas de calentamiento este fin de semana a los jugadores con la leyenda de Boat, bueno, pues haciendo clara referencia a lo absolutamente necesario. Es una manera de posicionarse, ¿no? Porque ellos están llevando claramente a un voto que es pro Kamala Harris, que es el voto afroamericano. Así que la NBA no admite dudas, ni se resquebraja, no hay grietas en eso. Vale. ¿Tienes algo que recomendar de la semana o...? ¿Algo que recomendar de la semana? Sí, vamos a empezar por ver el partido de Paul George hoy, a ver cómo está. Vamos a seguir de cerca a Dallas, que tiene semana completita, y buenas horas para ver a Brooklyn contra Boston. Me parece que es en la madrugada del martes al miércoles, a la 1, porque ya han cambiado la hora, y es un partido interesante porque me apetece ver a Jordi contra Matsula. A ver a qué juegan. Quiero decir, seguro que va a haber ajedrez, independientemente de que el partido se lo puedan ganar los Celtics. Quiero ver cómo Jordi juega un poquito al ajedrez con los Celtics. Cómo les sale. Habrá ajedrez y habrá baloncesto, habrá las dos cosas. Así que doble deporte. Josajero, gracias. Un abrazo. A usted. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Pues tras la NBA encaminamos el final del episodio, llamando por aquí a Marta Casas para que nos ordene el baloncesto femenino, la primera federación y el supermanager. Venga.
Este ratito final cumple con la obligación muy agradable de hablar del resto de las noticias, del resto de las categorías que creemos que necesitáis saber. Empezando por la Liga Femenina, Marta Casas. Sí, en la que esta jornada el Espart Girona ha saltado el liderato en solitario después de imponerse al Casademont Zaragoza con un gran trabajo de las de Roberto Íñiguez, con la debutanta Pierre Luis haciendo daño en la pintura y con una magnífica dirección de Sandra Higueravide, las catalanas que se iban a hacer fuertes en la primera plaza de la que se aleja el Perfumerías Avenida, que iba a cosechar su tercera derrota de la semana, la segunda en Liga, en la visita del Espart Gran Canaria, un equipo que rompía así, Paco Jo, fíjate, una sequía de 11 años sin poder ganar en Salamanca. Del resto de la jornada, victoria del Baxi Ferrol en un derbi gallego dinamitado por Galamestres frente al Durán Maquinaria Ensino. El Ozono Global Jairi se impuso a domicilio al Araski, el Movistar Estudiantes al Juventud de Badalona y el Cádiz Laseu contra el Lointec Guernica, y todo en una jornada en la que los SES Construcción había sido capaz de cosechar la primera victoria de su historia en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional ante un rival directo, además, como es el Celta. Un partido decantado por los 41 de valoración de Imani Tate. Fue decisiva, la MVP de la jornada. La heroína, además, con un triple sobre la bocina para cerrar el partido. Se fue a los 29 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Y habían pasado, fíjate, 11 años también desde la última vez que la ciudad de Pamplona podía celebrar una victoria en la Liga Femenina Endesa. Y ahora hacemos una pausa porque tras esta jornada, turno de la selección que ya ha empezado su concentración precisamente en Castellón. Ha empezado en Madrid a trabajar primero antes de viajar a Castellón, en donde va a jugar varios partidos, 2 partidos para ser concretos, de ventana de la FIBA, de clasificación para el próximo Eurobásquet que se va a jugar en verano. La selección femenina va a jugar esos 2 partidos, como te digo, en Castellón. Se va a enfrentar el jueves 7 de noviembre a Países Bajos y el domingo día 10 a Croacia, ambos en Castellón y con esos aires un poco solidarios, ¿no? Porque la Federación ya ha anunciado que va a donar el 100% de lo recaudado en taquilla y además se van a poder hacer diferentes donaciones por el importe que se desee primero, y se ha creado también una fila cero con un precio de 5 euros para que todo el que quiera pueda colaborar. Por último, cualquier persona que acuda al pabellón polideportivo Ciudad de Castellón en los 2 días de partido con alimentos, con enseres para hacer ayuda a todos los damnificados, van a obtener una entrada también hasta completar el aforo, eso sí, el aforo disponible del recinto, así que todo el que quiera ayudar de una manera u otra va a poder hacerlo. Estoy seguro de que va a ser mucha gente la que lo hará. Primera Federación, ¿qué destacamos, Marta? Pues seguirá el San Pablo Burgos como líder invicto después de cosechar la 6ª victoria consecutiva del curso en su visita a Zamora, en una jornada en la que no falló el Flexicar Fuenlabrada en Oviedo, tampoco lo hizo el Ourense Baloncesto en su pista frente al Naturavia Morón, ni el Betis contra el Odilo Cartagena, y ni mucho menos tampoco falló el Movistar Estudiantes en Mahón. Es decir, ninguno de los 5 equipos de arriba han fallado este fin de semana. Del resto, Obradoiro ganaba a domicilio al Guipúzcoa, el Amix Castelló al Tizona Burgos con el MVP Estud, que se fue a 27 de valoración, Palencia a Alicante, o el Valladolid, que lo hacía frente al Alega Cantabria. Por abajo, ni Alicante ni Morón conocen aún la victoria y son los que cierran la tabla. ¿Qué tal el Supermanager? Muy mal. Muy mal. Yo, es la mejor semana. Te voy a decir, y puede sonar excusa, pero es que se me olvidó hacer los cambios. Los cambios, ya, claro. He tenido una semana un poco intensa y se me olvidó hacer los cambios. Y fíjate, tengo 2 equipos, pues en uno me quedé en 80 puntos o algo así, y en otro 120. 168 yo, que no está mal, pero claro, al lado del Negreira Tineste que ha ganado, pues nada. 241,2 puntos, muy lejos tanto de tus equipos como de los míos. Nada. Ha sido el ganador de la jornada. Segundo, Martes de Óscar Mayer con 237,2 puntos. Y el usuario se llama The Cheeser, es decir, Martes de salchichas, y el usuario el quesero. No, entre salchichas y hamburguesas y bien. demás, pues lo tiene el menú hecho. servido. Vale. Y luego el tercer lugar ha sido para Pasan o Pacham Team con 236,8. En la clasificación general continúa líder Chorizo Portuano de Richie Betis 93 con 1.157 puntos, seguido de Patricios con 1.110,4, y en tercer lugar de la clasificación general Kobe Bryant del usuario El Patrón con 1.060. Es que cada vez cada vez que veo quién manda en la clasificación. Pues imagínate yo que lo tengo que decir. Hala, venga, nos vemos. Voy a hacer una confesión, vosotros que sois amigos y lleváis mucho tiempo escuchando, os confieso que llevo todo el programa intentando mezclar información con sensibilidad ante la situación. Si me he quedado corto en alguno de los 2 apartados, os pido perdón, pero bueno, tengo algún cercano que lo está pasando y lo ha pasado mal estos días, y luego tengo a muchos compañeros que me dicen que
hay que seguir informando de lo que no es el sufrimiento. Así que espero haber encontrado un equilibrio lógico un poquito entre las dos cosas. Por cierto, dentro de la sensibilidad, voy a terminar mandando un abrazo enorme a Ángela Jiménez y a su familia. Ángela es jugadora del Plasencia. Este fin de en un choque con una rival sufrió un traumatismo cranoencefálico del que nadie fue consciente hasta que Ángela se desvaneció minutos después en el choque, en el partido. El partido fue suspendido, el pabellón desalojado. Ángela está en el hospital en estado crítico. Y desde aquí le mandamos la fuerza de todos, a ver si la semana que viene el sustazo se queda en eso. Y ahora, gracias a Marta Casas, gracias a Alfredo Moreno, gracias a Íñigo Renedo, que son, como sabéis, la canasta triple de este Play Basket. Gracias a todos por escucharnos como os haya cuadrado esta semana, por la web, Spotify, altavoces, agregadores, Ser Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Y cuando haya noticia, ya sabéis, en X, que ya no Twitter, @PlayBasketSer. Estamos contando todo lo que va pasando a lo largo de la semana y vamos actualizando la información y poniendo cachitos del podcast. Gracias por compartir con nosotros esa pasión por el baloncesto, por escuchar, por elegirnos y por estar. La semana que viene, el 5 del año. Hasta la semana que viene. Adiós. Suscríbete a Play Basket. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en la app de la Ser los lunes a las 7:30 de la tarde. Cadena Ser. La radio.